Muy buenos días, queridos hermanos. Muy buenos días. Damos gracias a Dios en esta mañana que nos permite de nuevo traer una palabra de vida para nuestra vida. Damos gracias a Dios que en su infinita misericordia, Dios se complace con ayudarnos. Dios se complace, queridos hermanos, por enviar sobre nuestras vidas su bendición, una palabra que nos dirija. Una palabra, queridos hermanos, que nuestra vida siempre esté sumergida en los propósitos divinos. No importa quién seas, ven a los pies de Cristo. No importa quién seas, la vida del Señor es mucho más que cualquier deseo, que cualquier cosa en el mundo. El hombre tiene que entender que no hay cosa más importante, prioridad en su vida que la bendición del Señor. Deben de entender que el propósito en su vida es alcanzar la plenitud en Cristo, es alcanzar que Dios, hermano, lo perdone, no solamente lo perdone, sino que llegue a transformarse como Él. Nuestro Padre Celestial siempre hay una disponibilidad para con los hijos de Dios. Siempre anhela que el hombre busque, que el hombre, querido hermano, ponga los ojos en el Señor, que el hombre confíe en Él, que el hombre le clame a Él. Siempre Él busca que el hombre se acuerde que existe Dios. Él vive cada instante librándonos. Él vive cada instante llamándonos. Él vive cada instante bendiciéndonos. Él vive cada instante ayudándonos. Aunque el hombre no pueda ver, Dios está detrás de toda nuestra vida. Aunque el hombre no lo pueda ver, aunque el hombre no pueda ver el mundo espiritual, siempre nuestro Dios está ahí. Está guardando. Por eso dice en el libro de Hebreos 1:14, dice que Él puso vallado de ángeles alrededor de nosotros. Él puso espíritus ministradores todos los días que están a favor de los hijos de Dios. Muchas gracias allá en Palizada, Campeche, a nuestra hermana. Muchas gracias a los hermanos allá en Palizada, Campeche. Dios los bendiga, Dios los ayude, Dios los fortalezca. Cada día nuestra vida tiene que ser sumergida en los propósitos divinos. Por eso nos enseña cuando a veces, como el hombre no entiende, a veces no ha llegado a entender, queridos hermanos, ¿por qué Dios está detrás de toda nuestra vida? ¿Por qué Dios está siempre, queridos hermanos? Porque aunque el hombre no lo pueda ver, aunque el hombre no lo pueda hacer, no puede ver a Dios en todos sus caminos. Es porque, queridos hermanos, no han logrado entender que en este caminar Dios, nuestro Padre Celestial, siempre está interviniendo todos los días en nuestro corazón, en nuestra mente. Por eso Dios cuida de nosotros. Dios cuida de nosotros todos los días. Eso hay que entenderlo, que el por qué nuestro Padre Celestial nos cuida. Hay que entender, queridos hermanos, en esta mañana, pidiéndole a nuestro Padre Celestial una palabra para nuestra vida. Algo bajó en mi corazón y quiero hablarles de la importancia, queridos hermanos, de entender de que Dios cuida de nosotros, de que Dios se preocupa por nosotros, pero que la vida del Hijo de Dios siempre está en acecho. Por eso debemos de cuidarnos, por eso debemos de entender que en la voluntad de nuestro Dios siempre hay una intervención diaria de nuestra vida.
Vivimos tiempos de constantes luchas. Vivimos tiempos de ataques todos los días. Aunque veamos que no pasa nada, la realidad es otra. Hay un mundo espiritual, hay un mundo físico que siempre está en acecho, que siempre está conspirando, que siempre está poniendo trampas, como que si los hijos de Dios fueran pájaros, como que si los estuvieran cazando como animales. Así actúa el mundo físico y así actúa el mundo espiritual. Y cuando hablamos de mundo no se refiere al globo terrestre, se refiere a hombres unidos al mundo espiritual, al mundo de las tinieblas. Así como los hijos de Dios están unidos al reino de la luz, hay hombres que están unidos al reino de las tinieblas. Usted debe de entender que las personas que no tienen a Cristo en su corazón no son buenas personas. Aunque humanamente algunos, que serían muy contados, tengan buenos principios, buenos modales, buenas conductas, buenos comportamientos, eso no representa que sean buenas personas. Dios no lo considera así, aunque humanamente sí lo hay. Pero las personas no van a ir al cielo. Las personas no van a estar con el Señor por ser buenas personas, sino porque entregaron su vida a nuestro Señor Jesucristo, confesaron a Jesús como su Salvador, decidieron seguir a Cristo. Dios le va a demostrar al hombre que el hombre no es bueno, porque perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Le va a demostrar Dios al hombre que en su corazón no es bueno, que la persona no es buena, que no se jacte de ese entendimiento de que es una persona de que no hace mal a nadie. El hombre sí le hace mucho mal a alguien. El hecho que no lo ayude en su salvación es una maldad. Por eso hoy los cristianos evangélicos que caminan conforme a la voluntad divina, no pueden entender que hay dos mundos que desean de ser como ellos, y hay otro mundo que desea tu caída. El mundo espiritual desea tu caída. El mundo espiritual desea tu ruina. El mundo espiritual desea tu perdición. El mundo espiritual desea que vivas una vida caída, que vivas una vida apartada, que vivas una vida sin luz, que vivas una vida sin propósito. El mundo físico, está hablando de hombres que no tienen a Cristo, su mayor deseo de ellos es que ser igual, que te comportes igual, que seas igual a ellos. Pero esta lucha es todos los días. Siempre tratarán de acercarse a los hijos de Dios. No en vano dice la Escritura en Corintios de que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso de estar metido con gente todos los días que no tiene a Cristo es un peligro. Pero hay gente que son excesivamente confianzudos, excesivamente es que piensan que no tiene nada de malo, que los exagerados somos nosotros, que los exagerados es la palabra de Dios. Cuando el hombre empieza a tener esos términos de lenguaje, esos pensamientos, esa forma de ver las cosas, se convierte en un hombre malvado, un hombre malo. Y aquí es donde llega el peligro, porque el hombre es tan excesivamente confiado que piensan, hermano, que las demás personas son igual de buenas, que son muy dadivosos. Las personas no son buenas. Y por eso más en este tiempo tenemos que cuidar mucho nuestras relaciones. El hombre que pasa, si la Escritura dice que las malas compañías corrompen las buenas costumbres, el hombre no le puede estar llamando amigo a cualquier persona.
porque amigo es relacionarse directamente con la persona. Y ser amigo de alguien quien no conoce, piensa que porque lo conoce, porque les ha dado cositas, les ha regalado cositas, eso es un engaño. Porque a veces le invitan un café, porque a veces los invitan a comer, que porque les regalaron cualquier cosita, ya los consideran su amigo. El hombre por naturaleza se deslumbra por un regalo, se deslumbra por un favor, se deslumbra por alguien que hermano, que hace un acto de agradar hacia los demás, se deslumbra. Pero la realidad es otra. Nosotros tenemos serios enemigos que desean que nos parezcamos a Él y desean que vivamos una vida caída, que vivamos una vida de tinieblas, que vivamos una vida arruinada, una vida completamente destrozada. Por eso, en muchos de los casos, las malas compañías y el deseo profundo de que el hombre se parezca al mundo lo va a llevar a la ruina, lo va a llevar a la ruina. Por eso a nosotros la Escritura nos enseña en el libro de Efesios, queridos hermanos, de que nosotros no seamos. Marca muy bien en el libro de Efesios. Dios marca la vida del hombre, hermano, de que no sea igual, de que vivamos nosotros como gente que no conoce a Dios, vivamos una vida hermanos, que no honre al Señor. Por eso dice en Efesios 4, dice 17: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, oscuro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos hay por la dureza de sus corazones, de los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Vea lo que dice. Se entregaron a una vida de deseos. El deseo no solamente era sexual, sino también eran deseos profundos de parecerse a ellos. El hombre, no hay cosas que más cuando es seducido por el mundo, empieza a llevar una vida ajena. Cuando al hombre no le importa a Dios, hermano, dice que ahí vemos de que dice que hubo una vez, después de haber, dice que, hermano, que dice, teniendo el entendimiento ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Hay una ignorancia profunda, o sea, hay un desconocimiento profundo de la voluntad divina. Hay un desconocimiento profundo de los propósitos de Dios. Hay un desconocimiento profundo de los planes de Dios. Por eso dice que siempre estos hombres son como trampas. El hombre que no busca a Dios, el hombre que vive lejos de Dios, el hombre que no le importa a Dios, el hombre, hermano, que no quiere congregarse, el hombre que no quiere recibir palabras. Es una trampa para los hijos de Dios. Es una trampa para las hijas de Dios, para nuestros jóvenes. En Dios, queridos hermanos, hay palabras muy firmes. O eres frío o eres caliente. O eres bueno o eres malo. O eres justo o eres pecador. No hay más. No hay otro lenguaje. Dios es muy tajante. O estás dentro o estás fuera. O eres mío o no eres mío. Así de tajante es la palabra, porque todo tiene que ver con decisión. A Dios no les gustan las personas tibias. O sea, la Escritura dice de hasta cuando le dicen a Elías, les dijo a los hombres de Baal y de Acera,
Eso hasta cuando claudicaréis entre dos pensamientos. O están dentro o estás fuera. O van a seguir a Dios o van a irse tras del mundo. O van a servir a Dios o van a servir a los ídolos, al mundo espiritual. O se van a unir al Espíritu Santo, o se van a unir a los demonios, o se van a unir a los ángeles caídos. Se van a unir a un mundo espiritual que va siempre en oposición, en contra de la voluntad divina. Hay gente que piensa que este lenguaje, uno los está maldiciendo, uno les está diciendo que ya no están dentro de la voluntad de Dios, que ya no son salvos. No estamos diciendo eso. Lo que sí estamos diciendo es que esto puede pasar. Esto está pasando y a esto a muchos les ha pasado. Porque el mundo quiere que seamos como ellos, como hombres, pero el mundo espiritual quiere que seamos seres caídos. El mundo quiere que seamos como ellos. Eso fue lo que me habló el Espíritu hoy en esta mañana. Y me dijo, y el mundo espiritual quiere que seamos seres caídos. Oh, esto está tremendo. Porque no podemos nosotros llevar una vida, queridos hermanos, una vida caída de los propósitos divinos. Si dice en Gálatas 5, versículo 4, si de Cristo os deslindasteis, los que por ley os justificáis de la gracia haber caído. Si nosotros, queridos hermanos, nos deslindamos de Cristo, dice, si nosotros nos deslindamos de Cristo, si de Cristo os deslindáis, aquellos que entre vosotros que tratan de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo, habéis caídos de la gracia. Dice, los que quieran que Dios los acepte por obedecer la ley, rechazan el amor de Dios y dejan de estar unidos a Cristo, dice en la versión lenguaje sencillo. Nuestro pueblo dice, los que buscan la justicia por la ley han roto con Cristo y han caído en desgracia. La versión interconfesional dice, y querer alcanzar la amistad de Dios mediante el cumplimiento de la ley significa romper con Cristo, quedarse fuera de la acción de la gracia. O sea que dice que el hombre haber caído de la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque quiere vivir una vida solamente de creencias. Quieren vivir una vida, hermano, deslindándose de Cristo, alejándose de Cristo. Dice que han caído de la gracia. El mundo caído espera que nosotros vivamos, que caigamos de la gracia, que nosotros nos deslindemos de Cristo, que no tengamos nada que ver con Cristo, que no tengamos ninguna relación con Cristo, que no nos acerquemos a Cristo. Cuando el hombre se deslinda de Dios, cuando ya no quiere nada tener con Cristo, dice que de la gracia había caído. Por eso el mundo de las tinieblas, el reino de las tinieblas, quiere que nosotros seamos seres caídos. ¿Cómo hace que el hombre sea un ser caído? Bueno, quieres que nos deslindamos del amor de Cristo, del sacrificio de Cristo en la cruz. Que nosotros nos desliguemos, que no tengamos nada que ver con la sangre de Cristo, que no tengamos nada que ver, que solo vivamos por fe, que solo vivamos por creencias, pero que no llevemos una vida de limpieza. Por eso el mundo quiere que seamos como ellos. El mundo, este mundo terrenal, los hombres sin Dios, quieren que seamos como ellos. Y el reino de las tinieblas quiere que seamos seres caídos.
Por eso, mira lo que Dios dice. Dios considera al hombre bueno, o sea, justo o malo. No hay vuelta de hoja, o sea, no hay un intermedio. Por eso dice en el Salmo 10, versículo 1, dice, ¿por qué estás? Por eso vea lo que dice, que esto significa deslindarse y vivir una vida lejos de Dios. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Vea lo que dice es el Salmo 10, versículo 1. Con arrogancia al malo persigue al pobre, será atrapado en los artificios que ha ideado. Dice que el malo vive lejos de Dios. Por eso dice que, hermanos, nosotros vivimos, tanto el mundo quiere que nosotros seamos como ellos, y tanto el mundo espiritual quiere que nosotros también caigamos de la gracia de Dios. Por eso la salvación tenemos que cuidarla. No solamente la cuidamos, sino también dos tipos de compañías tenemos que cuidar. Los hombres, las compañías, cuidar la compañía de los hombres sin Dios, y la compañía, queridos hermanos, de escuchar espíritus engañadores. Porque estos espíritus engañadores, queridos hermanos, motivan la carne. Y eso nosotros tenemos que entender, lo que tenemos que cuidar nuestra relación. El mundo quiere que seamos como ellos. El reino de las tinieblas quiere que vivamos una vida caída. Pero vea que dice, porque dice que el mundo, los dos mundos, el reino de las tinieblas y este mundo, viven en acecho a los hijos de Dios. Están acechando siempre, le están poniendo trampas. Y tú dices, ¿cómo sucede eso? Dirá la gente, yo no quiero, esto no es cierto, pero la Escritura está hablando de un pensamiento. La Escritura está hablando de una actitud del corazón. ¿Cuánta gente no dice, verá, tómate una cerveza, fúmate un cigarro? ¿Cuánta gente está tratando de inducirte de que seas como ellos? Mucha gente, queridos hermanos, decidió ya no volver al Señor porque le fue seducido, fue atrapado. ¿Cuánta gente vive lejos y apartados de Dios porque cayeron en la trampa? Y se propuso ser igual que ellos. Por eso dice que el malo, miren cómo es la actitud de una persona mala. Vean cómo es la actitud de una persona mala. De una persona que no ha entrado en la justicia de Dios. Una persona, queridos hermanos, de que nosotros, queridos hermanos, debemos de vivir siempre en el temor a Dios. Por eso dice, vuelvo a repetir, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes del tiempo de la tribulación? Con arrogancia el malo persigue al pobre, será atrapado en sus artificios que ha ideado. Pero el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Mira que ya vemos que al malo no le importa. Mira, hermano, nosotros podemos decir a veces ser muy buenas personas, puede ser muy cariñoso, puede ser muy amable, puede ser muy cordial, pero en el lenguaje de Dios, Dios es muy directo. Al pan le llama pan y al vino vino. ¿Por qué es muy directo? Porque todas las cosas que Dios no puso al alcance del pueblo de Dios, de los hijos de Dios, se les es considerado un peligro. El hombre, porque el mundo espiritual existe y siempre vive teniéndole trampas para que el hombre, queridos hermanos, lleve una vida caída. Una vida caída, lo peor que le pudo haber pasado a los ángeles caídos, porque ellos eran seres de luz. Ahora viven en las tinieblas, se les fue quitada la luz.
La luz es el que le daba realmente el poder a ellos. Pero cuando se les quita la luz, se volvieron negros, o sea, seres oscuros, seres donde la luz no habita. ¿Por qué razón? Porque se les fue quitado el conocimiento. No saben qué hacer. Y cuando alguien no sabe qué hacer, es que significa no hay solución sobre las cosas. Su vida ha llegado a un momento donde ya no tienen camino hacia atrás. Tienen que seguir con sus propósitos, tienen que corromperlo cada día más, porque ya no hay vuelta de hoja, ya no hay un perdón para ellos, ya no hay una misericordia para ellos. Ellos saben que van a ser condenados. Por eso dice, queridos hermanos, en Dios solamente existe el justo y existe el malo. Pero al malo, ¿quién es? ¿A quién Dios le llama un hombre malo? Un hombre que se jacta de su alma. Dice que bendice al codicioso. Le gusta estar con gente codiciosa, con gente avariciosa, con gente que cuente dinero. Ahí les gusta estar. Y dice que desprecia a Jehová. Desprecia a Jehová. Vive siempre en desprecio porque le está yendo bien. Dice que desprecia a Dios en todos sus caminos. Qué interesante que nosotros vivamos una vida. Dice que desprecia. O sea, hermano, que despreciar significa tomar en poca estima a alguien. Llegó a despreciar al Señor Jesús. Llegó a despreciar al Padre. Despreció las cosas de Dios como si no fuera importante. Una persona que piensa que no es importante estar en las cosas de Dios, desprecia, pero tiene una actitud de malo. Desprecia. O sea, hay un desprecio a un consejo, un desprecio a la palabra, hay un desprecio a todo. Dice que está lleno de arrogancia. Está lleno de arrogancia. El malo tiene arrogancia en su vida. Mira cuántas cosas hay en la vida del hombre. Y en veces creemos que somos buenos. Arrogancia, sentimiento de superioridad a los demás. Eso significa arrogancia. Su arrogancia dice que no teme. Arrogancia dice que no teme el peligro. No hay temor de Dios, dice que al malo, dice en el Salmo 36, o al impío, dice que no hay temor de Dios delante de sus ojos. No siente ningún temor. Ningún temor siente. Por eso dice que el malo es arrogante, porque no siente temor. Sabe que hace lo malo y no pide perdón. No se arrepiente, porque arrepentirse no es Señor, perdóname. Arrepentirse significa cambiar. Significa cambiar, luchar por cambiar. Ser otra persona. Por eso dice que el hombre que no se arrepiente, el hombre que no tiene temor a Dios, dice que persigue al pobre. Persigue y atrapa al pobre. ¿Por qué? Porque desprecia a Dios. Y mucha gente dice, yo creo en Dios. Yo soy cristiano. Yo a mi Jesús lo tengo. No, pero acá dice que tú eres un peligro. Por eso el mal testimonio es un peligro para los demás. Los lleva a la ruina, los lleva a alejarse de Dios. Pero el malo, dice, se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso. Hermano, está más pegado con la gente avariciosa, de dinero. Y dice, desprecia a Jehová. En el versículo 4 dice, el malo por la altivez de su rostro, no solamente es arrogante, sino que es altivo. Y altivo significa, queridos hermanos, que es una persona distante. Es una persona distante. Qué tremendo, porque distante significa apartado, lejos. Mantiene su espacio en las cosas de Dios. Distante significa un soberbio
Por eso dice, queridos hermanos, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Una persona altiva es una persona que vive apartada, que vive alejada de Dios. Y dice, no, yo todos los días oro, yo tengo a Dios en mi corazón, yo busco a Dios, yo me levanto todas las gracias y le doy gracias a Dios. Dios sabe que lo quiero, Dios sabe que está conmigo, Dios sabe que no me olvido de él. No, yo estoy apartado de la congregación, pero más no de Dios. Ese es el lenguaje que usan todos, como que si estuvieran programados. No, yo no me olvido de Dios. Dios está conmigo porque siempre me ayuda. Yo siempre le pido y Él me ayuda. Oh, hermano, dicen, a veces los que viven más lejos y apartados y que no buscan a Dios son los que dicen que más respuesta tienen de Dios. Tuercen las escrituras porque eso no dice la escritura. Dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Pero dice que esta gente atrapará a los hijos de Dios. Va a atrapar a las hijas de Dios. Dice que les va a tender trampas. Dice que estos son los que andan buscando cazar a los hijos de Dios. El hombre que no busca a Dios, el hombre que vive apartado de Dios, que vive alejado de Dios, Dios le llama malo. Un hombre malo. Dice que no busca a Dios. En sus pensamientos no está Dios. ¿Cómo sabemos que en sus pensamientos no está Dios? Pues simplemente no lo busca. Simplemente no está donde Él está. Vean que dicen en versículo 5, sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tienen muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Sus caminos son torcidos. Sus caminos no son hacia el Señor. Los días que les toca descanso, los días que les toca... Porque todo el mundo tiene un día de descanso. Pero ¿hacia dónde van? Dice que hacia dónde van estos gente que no busca a Dios. Dice que van a buscar a los hijos de Dios, van a ir a buscar a las hijas de Dios. Tenga mucho cuidado con la gente que dice que es cristiana y no busca a Dios. Tenga mucho cuidado. Porque Dios no les llama justos ni les llama hijos de Dios, les llama malos. Le llama al hombre malo, es aquel que no busca a Dios. En sus pensamientos no está Dios. Es arrogante porque vive, dice porque es altivo, porque vive lejos, porque vive distante. Marca su espacio, una cosa es Dios y otra cosa es mi vida. Desprecia al Señor. No se somete, dice que es arrogante. Hay mucha arrogancia en su vida. Vive confiado de que no pasará nada, de que no le va a pasar nada. Dice que son sentimientos de superioridad. Se creen mejor que los que están buscando. Dios le llama malo a una persona. Al malo le dijo, tus caminos son torcidos. Tus juicios, dice, tus juicios los tienen muy lejos de su vista. Eso quiere decir que no les va a pasar nada. Dice que desprecia los juicios de Dios. Dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Infortunio significa, a mí no me va a ir mal. Me está yendo bien. Mi vida no terminará en ruinas. No seré desgraciado. No me va a ir bien. La fortuna me está sonriendo. Tengo un buen trabajo. Tengo un buen trabajo donde no tengo tiempo para Dios. Tengo un buen trabajo donde me pagan bien.
Eso significa infortunio, un hecho desgraciado, un hecho arruinado, una vida desafortunada, una vida sin fortuna. Pero él dice, no, a mí, yo nunca me va. Dice, nunca seré jamás movido, nunca me alcanzará la pobreza, nunca me alcanzará la ruina, nunca me alcanzará la desgracia, nunca me va a alcanzar una enfermedad, a mí nunca me va a pasar esto, nunca me va a pasar lo otro. Así piensa el malo. Así piensa. Lo interesante es que dice, llena está su boca de maldición, de engaños y fraudes, debajo de su lengua hay vejación y maldad. Dice, llena está su boca de maldición y de engaño, de fraude, y debajo de su lengua hay vejación y maldad. La versión, bueno, dice que está llena de maldad. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque miente. Todo lo que dice miente. En su boca no hay bendición porque no se escucha una palabra de obediencia. No se escucha una palabra de temor. No se escucha una palabra que esté, hermano, de que realmente esté haciendo las cosas bien. Pero dice que por eso, ¿por qué me llamó la atención? Porque dice aquí, el Espíritu me habló, me dijo, el mundo quiere que sean como ellos. El reino de las tinieblas, me dijo, quieres que vivas caído. Quiere que vivas caído. Oh, el mundo dice, quiere que seas como ellos. Las tinieblas quieres que vivas caídos. Eso me despertó el Espíritu hablándome. Por eso dice, viven al acecho, viven en la casa, o sea, viven cazando. El mundo y el reino de las tinieblas viven cazando a los hijos de Dios. Las personas no son buenas. Nosotros estamos dejando de ser malos para convertirnos en alguien de buena voluntad. Porque tampoco éramos buenos. No éramos justos, no éramos santos, no éramos perfectos. Pero estamos procurando llegar a hacerlo según el conocimiento de Dios, según la bendita palabra de Dios, que el lenguaje del hombre no es el mismo lenguaje que el de Dios. Ser bueno no significa una persona que llegues a ser, hermano, que llegues a regalar más cosas que otros. Ser bueno significa dejar de hacer lo malo. Por eso dice que es el malo, vive lejos, no busca a Dios, no está en sus pensamientos Dios. Se jacta de que no va a tener, le está yendo bien, no va a tener desgracia, no va a tener, o sea, siempre le doy gracias. Dice que su boca está llena de maldición, de su boca no sale ningún lenguaje llamada obediencia. De ahí que sí, hay que hacerlo, sí, lo entiendo, sí. Dice que vive de engaño. O sea, se trata de pasarse como alguien que teme a Dios. Y dice la versión en el versículo 5, dice el malvado dice con arrogancia, Dios no me pedirá cuentas. La versión Nuestro Pueblo. No existe. Así piensa. Su opulencia dará por siempre, sus excelsos decretos son ajenos. Los desprecia con total violencia. Piensa, no vacilaré jamás, siempre seré feliz y afortunado. Su boca está llena de engaños y fraude en su lengua. Encubre maldad y opresión. Hermano, tenga mucho cuidado con las personas que se acercan a usted. Nosotros debemos de ser desconfiados de las personas que no buscan a Dios, de que se alejaron de Dios, de que se apartan de Dios, porque es una de dos. Realmente las personas o se acercan a ti para que les diga en qué lugar congregarse, cómo buscar a Dios, buscando una ayuda de que siempre acercándose a Dios. Pero si una persona se acerca a ti, una persona te gusta convivir con personas
que no buscan a Dios, que no temen a Dios, que tienen esa actitud de maldad, que son malos, porque la Escritura le llama malos, lo único que quieren hacer es que tú seas igual que ellos y que el reino de las tinieblas, su deseo profundo, es que caigas de la gracia de Dios, es que lleves una vida caída, que caigas a lo más bajo después de estar en lo más alto. Por eso dice que el malvado, dice el malo, dice, Dios no me pedirá cuentas. No me va a pasar nada. Dios está conmigo. Dice que mienten. Tenga mucho cuidado con las personas, porque acá dice que se sienta, acá dice que esto es lo impresionante, porque dice que las personas malas, las personas que no tienen a Cristo, las personas, queridos hermanos, que se alejaron de Dios, se apartaron de Dios y no tienen deseo de regresar, en ningún momento dice que, hermano, en su boca hay una palabra obediencia y que realmente demuestren que lo van a hacer. Tenga mucho cuidado. No estoy diciendo que lo desprecie, no estoy diciendo que los deje de hablar, pero sus actitudes no son buenas. Porque dice, se asiente al acecho cerca de las aldeas, en escondrijos mata al inocente, sus ojos están acechando al desvalido. Acechan oculto, es como león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre atrayéndolo a su red. Lo que está diciendo, mira hermano, tanto la Escritura dice que hay hombres que cazan hay cazadores de almas. La Escritura dice que hay quienes ponen trampas. La Escritura dice que hay como leones rugientes que andan buscando a quien devorar. ¿Cómo quieren cazar a los hijos de Dios? Por eso Nimrod significa cazador, un cazador de almas. ¿Qué cazan? La Escritura dice que cazan a las almas como si fueran pájaros, que le tienden trampas a los hombres como si fueran animales. Porque el león anda como león, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruirle la vida. Por eso la compañía de hombres sin Dios y la compañía de espíritus engañadores harán que el hombre se vuelva al mundo, se vuelva como ellos, o, queridos hermanos, o el hombre lleve una vida caída de la gracia de Dios. Por eso ve la actitud del malo. Pero dice acá, luego dice aquí que es como el león rugiente. ¿Quién es comparado con el león rugiente? No solamente el diablo, el mundo espiritual, sino también el hombre es llamado león rugiente. El que no busca a Dios y piensa que no dará cuenta, que piensa que el estar lejos, apartado de Dios y vivir una vida así, piensa que no dar cuenta, está equivocado. Porque dice que aquí el hombre que no busca a Dios, piensa que no dará cuenta, dice que está en acecho, será considerado como un león rugiente, que vive siempre en acecho de sus presas. Quieren que sean como ellos, por eso los endulzan, por eso los engañan, por eso mienten. Alguien que quiere llevarlos a la cautividad. ¿Cuánto quiere parecerse? Usted quiere parecerse después de haber sido rescatado, parecerte a los del mundo. ¿Quieres vivir una vida después que tú estás buscando a Dios? ¿Quieres juntarte con ellos que los que no buscan a Dios? Bienaventurado el varón. Y está hablando hombres y mujeres que no se sentó en mesa y en silla de escarnecedores. ¿Qué haces atrayendo? Si a la gente no las invitas, hermanos, para evangelizarlas y para hablarles de firme convencimiento, que esas personas en cualquier momento se van, y no les abres el entendimiento de que ellos van a dar cuenta por esa actitud, ¿por qué le abres entonces las puertas a las personas y los haces sentir amigos y los haces sentir tan cómodos en tu mesa, en tu casa, cuando la Escritura dice que estos son como leones rugientes? La Escritura dice que estos son hombres malos, que desprecian a Dios, se burlan de Dios. Yo no permitiría en mi casa que una persona se burle de Dios, se ría de Dios, se jacte de contra de Dios, sentarlo a mi mesa. Porque la palabra burlador
es una persona que se burla de los juicios de Dios. Una persona burladora de Dios es aquel que desprecia a Dios, que no tiene a Dios en sus caminos, no tiene a Dios en sus pensamientos, no los tiene. No los tiene. ¿Qué haces con una persona? ¿Qué amistades tienes con una persona que de Dios no le interesa nada? Se está burlando de Dios. Pero el hombre, hermano, ¿sabe qué? ¿Por qué cree que el diablo los engañó? Cuando usted ve en el libro de Génesis 3, y serán como Dios. ¿Sabe cuál es el problema de hoy en mucha gente hoy, cristianas y no cristianas? Que se creen más buenos que Dios. Dios dice no, ellos dicen sí. Son hombres llenos de sentimientos, de emociones, no del espíritu, porque el que es carne, carne es, y la carne atrae la carne, el espíritu atrae el espíritu. Pero la carne dice la Escritura en el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas nos enseña, queridos hermanos, que la carne y el espíritu siempre viven en oposición. Siempre se están, ahora sí que tienen una oposición, un debate bien fuerte. Dice en el libro de Gálatas, en el versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, dice así hasta ahora. 4 versículo 29. Así que el que nace en la carne va a perseguir, va a cazar al que está en el espíritu. ¿Cómo? Para reducirlo a la esclavitud, para que sea igual que ellos. Por eso les enseña la avaricia, les endulza, les miente, les engaña. Y luego dice, hermano, y el mundo espiritual quiere verte caído. Quiere que lleves una vida caída como lo llevan ellos. Una vida sin luz, una vida oscura, una vida sin propósitos de Dios, una vida apagada. La gente que no busca a Dios tiene su lámpara apagada. Por eso la Escritura dice que al impío su lámpara se le apaga. Su lámpara se le apaga. El Salmo 36 tiene su alma está apagada. No ora, no lee, no busca. Por eso dice que el que, hermanos, es como un león rugiente que vive siempre en el acecho de sus presas. Alguien que quiere llevarlo a la esclavitud. Quieren que sean igual que ellos. Dejen al hombre, mire, hermano, hay momentos donde uno debe dejar de ser bueno, ni tampoco malo, pero mantener una vida estricta. Que si el hombre no va a buscar a Dios, no es por el trabajo, no es por el dinero, no es por las necesidades, es porque desprecia a Dios, es porque se burla de Dios, es porque no quiere nada con Dios, es porque es una persona mala. Pero el hombre no le quiere dar el término correcto, el lenguaje correcto. La única manera de demostrarlo es que nosotros corramos a los pies de Cristo. Por eso dice que tanto el diablo es como el león rugiente, pero también dice que aquí que el hombre es como el león rugiente, que siempre anda cazando a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, con tal de hacer que se vuelvan igual que ellos. Y cuando el diablo anda buscando, hermano, a la carne, es para llevarlo a la caída, una caída espiritual, como le pasó a Balaam. Balaam dice que cayó de la gracia de Dios. Perdió la salvación. Por eso el hombre, los ángeles caídos quieren que el hombre lleve una vida caída, una vida de oscuridad, que no les resplandezca la luz de Cristo, que dejen de buscar el conocimiento. Por eso alguien que deja de buscar el conocimiento, la palabra de Dios, está en oscuridad, porque la palabra es luz. Lo dice en Juan 1, 2, 3. La palabra es luz. Luz es la palabra. Lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera mi camino. Por eso, queridos hermanos,
La oscuridad quiere que el hombre viva una vida de religión donde la luz de las palabras no le resplandezca, donde no escuchen palabra de Dios. ¿Tú quieres ser igual que ellos, hermano? ¿Quieres convertirte en una persona mala, donde ya no tengas tiempo para orar, donde no busques a Dios? Porque ya gente no busca a Dios. Se ve porque todo lo que dicen sobre Dios es mentira. Porque no buscan a Dios, no está en sus pensamientos. Dice que son codiciosos, son avariciosos, se juntan con ellos. Porque, hermano, el hombre dice que confía, dice este hombre, el hombre malo confía en que Dios no lo castigará, porque Dios lo ama, porque un día fue a la iglesia, está siendo prosperado, confía en que no ha caído. Dice que no siente ningún peligro en su vida, no siente ningún peligro en su alma, no lo siente. No siente que estar lejos y apartados de Dios está en peligro. Por eso dice en el versículo 10, se encoge y se agacha y caen en sus frentes garras, como desdichados. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. La versión interconfesional dice, piensa el malo, Dios lo ha olvidado, ha ocultado su rostro, nunca vio nada. Dice, todo lo malo que yo haga, Dios ya no lo vio porque yo recibí a Cristo como mi Salvador y Dios ha perdonado todos mis pecados. Pero lo que no sabe el hombre, que nuestra vida está dividida en 3 partes. En pecados pasados, en pecados de ignorancia y en pecados voluntarios. Tus pecados pasados, desde el día que recibiste a Jesucristo como tu Salvador, todo lo que hayas hecho, todo, no importa lo que hayas hecho, todo, Dios lo ha perdonado, lo perdona todo, queridos hermanos. Y dice acá, y Dios nunca se vuelve a acordar de tus pecados pasados, desde el momento que recibiste a Cristo. Pero la Escritura dice, hermano, dice ahí Romanos 3:24, dice que siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto de su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en su tiempo su justicia, a fin de que el que sea justo, el que se justifique, el que es el de la fe de Jesús. Dice, queridos hermanos, que Dios pasó por alto los pecados pasados. Quiere decir que no hubo una consecuencia. Pero en Cristo hay otro pecado que es en Hebreos 9, versículo 7, su grupo del pecado, dice, por lo cual, por la segunda parte solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, el cual ofrece para sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Los pecados presentes. Pero Hebreos 10, 24 al 29 nos hablas de aquellos. Considerémonos unos a otros para que estimulemos el amor y buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Porque si pecaremos voluntariamente después de recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor piensa que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios si tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Viola el mandamiento, pisotea, menosprecia, rechaza y toma una decisión de alejarse de Dios y no volver a los caminos de Dios. Se llaman pecados voluntarios. Así que el que decide no volver a las cosas de Dios, así que el que decide andar haciendo con su vida, oh hermano, le espera, que dice, una horrenda cosa, porque desprecia
la sangre de Cristo. Usted andaría con alguien que desprecia la sangre de Cristo. Usted andaría con alguien que prefiere el infierno que el reino de Dios, aunque hayas hecho cristiano, porque ser cristianos es al final, hasta el último día de nuestra muerte. Ser cristiano no es una vez fui a la iglesia, una vez estuve ahí. Ser cristiano realmente es hasta el último día. ¿Usted andaría con alguien, se casaría con alguien que no teme a Dios, que no busca a Dios? ¿Se casaría con alguien, usted anduviera con alguien, hermano, que realmente desprecia a Dios, se burla de Dios y que sus pensamientos no sean Dios, hermano, y que se burla de los juicios de Dios y que piensa que no le va a pasar nada, que está metido en la avaricia, que es arrogante, que es altivo? Arrogante, queridos hermanos, porque piensa que todo le va a salir bien, porque todo le está saliendo. ¿Usted andaría con alguien así? ¿Usted se juntaría con ese tipo de amistades? Y no solamente hay quienes se quieren unir en matrimonio, se quieren andar con parejas donde, hermano, donde la persona no teme a Dios, sino se vive burlando de Dios. Cuando la Escritura dice que le llama malo, le llama a una persona mala, que hace el bien con el mal, que hace la luz con las tinieblas. ¿Por qué se fijan? Porque dice que su propósito de ellos, dice que andan cazando a los hijos de Dios, a las hijas de Dios, para que sean como ellos y que al final su vida esté arruinada, su vida espiritual esté arruinada como está la de ellos, Pero como hay gente que son más buenas que Dios, que piensan que ellos lo van a cambiar. No, yo lo voy a cambiar. Por Dios, si Dios no puede cambiarlos, porque ellos no quieren, ¿usted cree que lo va a cambiar usted? 10:13 dice, ¿por qué te ha de menospreciar el malvado? Luego lo dice, ¿por qué? Dice, levántate, oh Jehová, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? Porque ha de pensar que no le pedirá cuenta. ¿Por qué? Porque piensa que Dios no le va a pedir cuentas. Otra versión dice, ¿por qué el malvado injuria al Señor pensando que nada me hace responsable? La Dios habla hoy, dice, ¿por qué, Dios mío, han de burlarse los malos pensando que no habrá, dice, no habrá de pedirles cuentas? El malo dice, Dios no me va a pedir cuentas. El malo dice, Dios no me va a castigar. El malo dice, Dios no me va a condenar. Si estoy fuera, lejos, apartado de Dios. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Usted piensa que va a cambiar a un hombre? No, hermano. Si usted quiere vivir una vida en tinieblas, quiere vivir una vida igual que la de ellos, tome su decisión. Pero llevar una vida caída es una vida de espíritus caídos, como los cargan todo el mundo caído. Los que se rebelaron contra Dios, les quitaron la luz, les quitaron el conocimiento, les quitaron la palabra, les quitaron todo. Por eso Dios miente, porque dicen ser obedientes, pero no lo son. Por eso el Señor va a librar a su pueblo de las garras del mundo, que quieren que seamos como ellos y que vivan una vida de espíritus caídos. Nos librará del reino de las tinieblas que busca quitar la luz de los hijos de Dios, que caigamos a lo más bajo después de haber llegado a lo más alto. Queridos hermanos, esto es una verdad. Por eso la salvación es lo más alto que pudimos haber alcanzado después de haber estado en lo más bajo. Tenga cuidado usted con las personas que en realidad, con quien se junta, con esas malas compañías, porque el mundo quiere que seas como ellos. Los hombres sin Dios quieren que sean como ellos, que no buscan a Dios, no temen a Dios. Y el reino de las tinieblas quieren que vivas como un espíritu caído. No tienen a Dios, no les importa a Dios, no buscan a Dios, Dios no está en sus pensamientos, y todo lo que digan es mentira, porque dejan de congregarse, dejan de buscar a Dios
es mentira. Hasta que no vivan demostrando que están en arrogancia, que dejen la arrogancia, la altivez, que tengan temor a Dios. Por eso la salvación es tener temor a Dios. Pero dicen ellos, lo que más dice, ¿por qué el malo desprecia a Dios? Porque dice, Dios no me va a castigar. Dios no me va a pedir cuentas. A mí no me va a pasar nada. Dios le puso por nombre malo. No dijo hijo de Dios, hija de Dios, porque fuiste a la iglesia. Le llama malos, porque dice que hay, porque lo relaciona con Dios. Porque un día estuvo ahí. Por eso debes de cuidar tus compañías, la gente con quien te relacionas, la gente con quien te quieres casar, la gente con quien quieres estar unido. Tenga cuidado. Porque si las malas compañías corrompen las buenas costumbres, ¿por qué cree que Eva tenía una mala compañía llamada serpiente? Esa mala compañía hizo que destruyera su hogar. Esa mala compañía, porque estaba escuchando un espíritu engañador, le estaba dando malos consejos. Porque el diablo quiere que seamos como ellos. Dios reprenda al diablo. Así que las personas que usted ve, si no buscan a Dios, si no entrenan a Dios, son arrogantes, son altivos, desprecian a Dios, se jactan de ser malos, sus caminos son torcidos, tienen muy lejos las cosas de Dios. Dios le llama malos, no hijos de Dios. Dios le llama malos. Desafortunadamente les llama león rugientes, que siempre andan tendiendo trampas, siempre andan cazando como si fuéramos pájaros, como si fueras animales. El mundo espiritual se levanta a cazar a los hijos de Dios todos los días, todos los días. Tú no eres un pájaro, no eres un animal. El león anda buscando a quien devorar. El león está buscando a quien devorar. La serpiente está buscando a quien picar. Y todo tiene que ver con los hijos de Dios. Pero hermano, qué importante es que nuestra vida se mantenga firme delante de Dios y que procures la compañía de Dios y que procures y entiendas, queridos hermanos, que el propósito de los hijos de Dios es que nosotros vivamos una realidad, que vivamos como hijos, que no perdamos la posición de hijos, que no perdamos la posición que Dios nos ha dado aquí en la tierra como en el cielo. Si realmente te importa, queridos hermanos, tu vida, porque toda persona que se acerca a nuestra vida hay que tener cuidado. Dice, porque ellos bendicen al codicioso y desprecian a Jehová. Son codiciosos, son avariciosos, se junta con gente, hermano, que no tienen ningún temor a Dios. Los hijos de Dios se caracterizan por el temor que le tienen al Señor. Así que el hombre que no busca a Dios es considerado malo, es considerado un león rugiente, es considerado un arrogante, es considerado un altivo, es considerado un hombre que de su boca sale maldición, trae engaño. Es considerado, queridos hermanos, un hombre que pone trampas, un hombre que quiere la destrucción de los demás. Un hombre que dice que no le va a pasar nada. Ven a Cristo. Arrepiéntete, hermano. Vivir lejos de Dios y apartados de Dios no te va a traer nada bueno. Por eso somos justificados en Cristo. Ese nombre malo se es quitado, porque somos justificados en Cristo. No es que seamos ser buenos, sino empezamos nuestra vida a cambiarla y a transformarla. Es necesario que vengas a Cristo. Es necesario que cambies tu vida. Es necesario que entregues tu vida al Señor.
Es necesario que nosotros realmente, queridos hermanos, nos sumerjamos en los propósitos divinos. En vez de nuestra vida tenemos caídas, fallas, errores, equivocaciones. Pero eso no nos impide no seguir adelante. Poderosa es la sangre de Cristo para perdonar todo pecado. Así que venga al Señor. No dejes de congregarte. ¿Dónde está el secreto? En el poder de la búsqueda, en el poder de congregarse, en el poder del servicio. Ahí está la búsqueda. Sé más amigo de Cristo, sé más amigo del Padre que de las personas. Ten más de compañero al Espíritu de Dios que, hermano, que a espíritus caídos. Gente que no tiene espíritus de Dios, que están tendiéndote trampa, te están engañando. Uno, no estoy diciendo que se separe de ellos, sino que no te comportes como ellos y que no te dejes llevar por ellos. ¿Cuánta gente no se une a un hombre que desprecia a Dios, que burla a Dios, que no quiere nada con Dios? Siempre pone excusa, pretexto y justificaciones, que es su trabajo, que lo que tú quieres. Miente. Simplemente se burla de Dios. Por eso, tú como hijo de Dios, ten mucho cuidado con la gente que se burla de Dios. Porque si tú te comportas igual que ellos, es porque eres igual que ellos. Los hijos de Dios tienen que hacer la diferencia. Tengan mucho cuidado. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, no se hizo igual a ellos, ni convivió con ellos, ni se hizo amigo de ellos, porque tú les hablas y se ríen de Dios, tú les hablas y no quieren nada con Dios. Con eso te demuestran realmente el interés que tienen por ti y realmente tienen por Dios. En el momento que tienen ellos un aspecto de grosería, de burla hacia el Señor, ya con eso, hermano, no es que uno lo deje de hablar, pero ya no es lo mismo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Regresa a casa. Les esperamos hoy miércoles a partir de las 6 de la tarde, queridos hermanos. Estamos en un tiempo de oración. Visítenos. En oración estaremos todos los miércoles, 1 hora de oración, pidiéndole a nuestro Padre Celestial que nos cambie la vida, que nos aparte de hombres malvados, nos aparte de hombres que realmente quieren llevarnos, queridos hermanos, a vivir una vida sin Dios, una vida sin propósitos. Es importante la oración para vivir, para unirnos más a Cristo y no al mundo. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias a todos los que estuvieron en esta mañana. Vuelve a casa. Nunca es tarde para cambiar, nunca es tarde para hacer las cosas bien. Es cuestión de amar a Cristo. Dejar el pecado, dejar el desorden. Es una decisión personal. Decidimos a Cristo ante que las amistades del mundo, ante que las relaciones con las tinieblas. No quiero vivir una vida arruinada, acabada, perdida. Siempre dice el Señor, quiero vivir mi vida en bendición. Que Dios te bendiga. Y a todos los que estuvieron en esta mañana y los que nos van a escuchar, Dios los guarde. Hermano, pero nunca es tarde para cambiar. Ven a Cristo, arrepiéntete y sigue adelante en tu camino, que es lo que importa. Lo que más importa en este camino de Dios es que te levantes y sigas caminando. Saludos y bendiciones a todos.